¿Estudiaron la hojita que les di? Aunque sea leyeron. ¿Cuántos leyeron? Amén. No vayan a decir, el dibujo está bonito. No vayan a decir eso. Muy bien. Pero, ok. Desde aquí, pues, extrañamos a Tabata y si ella nos ve allá en Ecuador, pues muchos saludos. Que Dios la bendiga. Amén. Y aproveche de esta clase. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos queridos, quisiéramos brevemente comenzar la clase diciendo lo que dice ahí su papelito. El origen de las escrituras. Si dice Biblia, no está mal. Si dice escrituras, está mejor. Pero es cuestión de habituarse. Ahora, ¿pueden ver las hojas? Eso, levanten las hojas. Los que van a bautizarse. Yo no tengo hojas, sino tengo hojas. Entonces, pero son las mismas. Ok. A ver, los bautizantes, las hojas, con ustedes es la prioridad. Muy bien. Los que no se han bautizado, los que ya se han bautizado y tienen estas hojas, los que recibieron estas hojas, ¿puedo ver las hojas de ustedes? Una hoja de hermana Kenia. Hermano, levántelo, Tony. Levante la hoja, Tony. A ver, una hoja. A ver, otra hoja. 2 hojas. ¿Y los demás qué pasaron? ¿Qué sucedió con los demás? Solamente 2 había. ¿Qué dijo usted? Sí, Creo que Erwin tenía una, pero está loco. no, él no tenía. Hermano Jorge, Emilio, usted, hermana Kenia. Hermano Jorge, Emilio y la hoja. Emilio pidió una. Es aquí el estudio bíblico. Levanten las manos los que no tienen hojas y quieren una hoja para aprovecharla bien. Ok, denle linda, mire. Pero mientras estudiemos y volvemos del estudio de esta doctrina en enero, esta es la última clase. Alcen la mano los que... Otra vez, Willy. Es lo mismo. Diga, hermana Yesenia, es que no me prestan ellas. No, hermana Kenia le presta. Los dos estudian juntos. Ya estamos listos. Ahora, no vamos a correr. ¿Listos, hermanos? El origen de las escrituras. Un extra. Atención. El origen de las escrituras. ¿Listos, hermanos? Preguntas, lo contestamos. ¿Por qué, por ejemplo, usted puede preguntar, ¿por qué la Biblia de una religión tiene más libros que los nuestros? Tiene el libro de los Macabeos, sabiduría, tiene. Le podemos contestar. Pero, ¿por quién fue escrita las escrituras? Nadie muestra que la mano de Dios lo escribió y nos dio escribiendo. Usemos el sentido común. Entonces respondamos, hermanos, respondamos. Hermanos que se van a bautizar, respondamos. Fue escrita por hombres bajo la inspiración.
Ya vamos a hablar de inspiración. Bajo la inspiración del Espíritu Santo. Texto. También tienen ustedes en sus hojitas. Por eso dije un extra. Ahora, siguiente consideración. ¿Cuándo fue escrita? Porque no dices, si ese libro cualquiera, solo un papel y ahí, ¿cómo dicen? Papel aguanta todo. ¿Cuántos han oído eso que dicen así? Vamos a ver. ¿Cuándo fue escrita? Aquí la hermana Juana habló algo de esto, pero seamos un poco más concisos, aunque hay más detalles por dar. Atención. Fue escrita a lo largo de 40 generaciones, en un periodo aproximado de 1600 años. Listos. Si alguien quiere sacarse una picture, hágalo. Y así lo mantiene. Avanzamos. ¿Todo listo? Listo. Vamos. Conozca la Biblia. Conozcamos sería verdad. Pero conozca la Biblia, dedicado a los bautizantes. Mire, la Biblia tiene 31.103 versículos. Yo iba a poner, sabía usted, pero mejor conozcamos la Biblia. La Biblia tiene 31.103 versículos. ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? Bastante verdad. Ok, capítulos. La Biblia tiene 1189 capítulos. Continuamos. En abreviatura. Antiguo Testamento, 929 capítulos. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, 260 capítulos. Si alguien ya está haciendo la suma, le va a salir 1189. Y por último, que es muy primordial, no es solo información, es muy necesario, hermanos, que se van a bautizar, que usted conozca que el capítulo central de la Biblia, el ombligo, es el Salmo 118, 8. ¿Quiere curiosear lo que dice? Curiosee. Esto lo podemos, ustedes deberían de memorizar. Va a hablar de confianza en el Señor. Curiosear ese en mi vocablo. Después de eso usted podía avanzar y decir, el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119. El capítulo más corto, el Salmo 117. O sea, usted dice, wow, qué linda es la Biblia, ¿no? El versículo más corto es uno de los 10, no matarás, dice. Y Jesús lloró, dice. Y el otro dice, no. Y todo el mundo dijo, cada uno a su casa. Ese está mejor. Ok. ¿Alguien tiene Salmo 118:8? Es el ombligo del... Adelante, Macri. Quítese la mascarilla y con voz alta. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Ve como dice el ombligo de la Biblia. Mejor es confiar en ¿quién? En Jehová. Que en el hombre. Mejor. Hermanos que se van a bautizar. Hasta el día de hoy, el Señor a mí no me ha defraudado. No tengo queja. Él tiene muchas de mí. Porque sabiendo esto, a veces hemos confiado
en hombres. Porque llega un punto en el cual nosotros no debemos de confiar ni en nosotros mismos. Hay algo que mi hermano me dijo, pero otro día les diremos eso. Pero fíjense en esto, avanzamos ahora sí, directamente. 1, ahora vaya a su material. 1, el origen de la Biblia. Hermanos que se van a bautizar, el origen de la Biblia. Déjenme tomar mi... La Biblia misma nos dice de dónde vino. Primera de Timoteo 3, 16 y 17. Hermanos que dice que tenían esta hojita. ¿Qué dice Primera de Timoteo 3, 16? Segunda, sí, hermanos. Usted tiene su segunda, sí. En la primera parte, o sea, ¿cómo les explico? Conciso 1. ¿Cómo dice usted que estudió? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Pero sin mirar la Biblia, pues hermanos. Toda la escritura inspirada. O sea, yo estudié, pero déjame ver. No, así no es. Usted ve, hermanos. ¿Qué dice segunda de Timoteo 3, 16 y 17, hermana Aide? Toda la escritura. Léalo. Exactamente. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, hermano. Si la Biblia dice que toda es ella buena para instruir, para corregir, O sea que podemos confiar en este libro, en el libro que usted tiene. Amén. ¿Sí? ¿Seguro? Amén. Vamos a ver. Ahora, dice su material, dice, en el conciso B, fueron más de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo que escribieron la Biblia. Eran de todas las clases sociales, desde campesinos hasta reyes. Fue escrito durante un periodo de más de 1600 años. A pesar de esto, no hay errores ni contradicciones es una maravilla de unidad, de pensamiento, historia, profecía y verdad espiritual. Esto prueba que detrás de los autores humanos había un autor divino. Las escrituras, la Biblia es palabra de Dios. Amén. Ok. Nótese la palabrita, inspirada. Ok. Conciso 2. 3 palabras importantes. Esta es la clase. Para comprender cómo llegó la Biblia a nosotros, hay que entender estas 3 palabras. Revelación, inspiración e iluminación. Encontramos estos 3 pensamientos en 1 Corintios, capítulo 2, versos 9 al 16. Un hermano que no es estudiante, por favor. Yo quiero ir a los 2 Willys. Prepárense que voy a darles una escritura que lean. Pero por ahora, alguien que rápidamente busque 1 Corintios capítulo 2, versos 9 al 16. Estamos estudiando el origen, exactamente. Y yo quisiera oír a uno que no se va a bautizar. Después de esto voy a pedir que los que se van a bautizar busquen la escritura. El siguiente verso que nos va a tocar. ¿Hay alguien?
¿Listo? Yo lo tengo. Adelante, hermana. Con voz De varona. de varón tampoco, ¿no? Varona. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman, para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque lo profundo de Dios, Aún. aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Gracias, hermano. Tenía un dibujo y creo que no me salió en esta escritura. Ok. Mire, cuando yo estaba joven ya estuvo el proceso de las cámaras antiguas que tenían un rollo, sacaban la foto, o sea, hacían el impacto de la foto y luego decía, venga después de 3 días, decía, o venga después de una semana, y luego llevaban la foto, pero ya había una cámara que era como instantánea, pero esa cámara también tenía un cartoncito y luego metían en una bandeja con agua en vivo y en directo, o sea, ahí, y luego tapaban con una toalla oscura. Y yo era un niño todavía, decía, ¿cómo va a salir? Y de vez en cuando el que iba a hacer la revelación de la foto alzaba la toalla y como que veía, y yo fui muy curioso, y no había nada. ¿Cómo salía? ¿Qué es esto? Pero ya la cámara había captado la imagen de una persona. Esta palabra revelación es la misma palabra de Apocalipsis. ¿Qué es revelar? La revelación es algo que obstaculiza. ¿Cuántos saben que allá atrás hay algo? ¿Qué hay allá atrás? ¿Alguien sabe qué hay atrás de estas paredes? ¿Qué hay? Un parqueo. ¿No se han fijado qué hay ahí? Un carro, ¿En el parqueo qué hay? un carro. Hay una camioneta viejecita. ¿Cuántos ya tienen la imagen de la? Vamos a revelar que allá hay una camioneta, pero ya tiene que haber. Entonces tenemos que quitar esta pared. Y usted va a ver, oh, allá está una camioneta. Eso es revelación. La lectura que acaba de dar la hermana está diciendo que Dios reveló las cosas, pero que ya existen. ¿Y por medio de qué nos reveló? Por medio de Palabra de las escrituras. de las escrituras. Sí, está correcto que es por medio del Espíritu. Mi palabra es Espíritu. O sea, por eso la Biblia es un libro que hermanos bautizantes y los que no se van y los que ya están bautizados. Mire, este libro es un libro espiritual, como mostrándoles que si alguien a mí me da un libro y dice, mire, léame este libro, y yo abro el libro y solo veo rayas y digo, ¿qué es esto? Es un libro chino. Ah, pero yo no sé chino. No sé leer chino. Entonces, va a ocurrir que para leer este libro
chino. ¿Tengo que ser chino o he estudiado chino? ¿Sí o no? Para usted entender este libro espiritual, que está bien grande para mí, o es hijo de aquel que escribió, o es que alguien le revela que esto es palabra de Dios. ¿Cuántos entendemos esta palabra como hijos de Dios? Amén. ¿Y quién lo revela? El Espíritu Santo. Vean, Isaías 61 muestra que un día el escritor de esta palabra se paró en un podio y él mismo comenzó a leer su propia palabra. Gloria a Dios. No pudiera como decir gloria a Dios, no había sabido eso. O sea, dice, yo escribí y ahora yo lo leo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y concluye diciendo, estas palabras las cumple hoy. Está cumpliéndose una profecía. Ya más o menos se dio en cuenta. Sí. El escritor leyó su propia palabra. Revelación es haber descubierto que este libro es palabra de Dios. Y lo confirma el Espíritu del Señor dentro de nosotros. Por eso, hermanos, cuando nosotros de pronto hoy estamos casi al borde del rapto de la iglesia, Amén. y uno dice, ay, pero yo no entiendo Apocalipsis. ¿Y qué será el 6? Y Daniel dice, el que tiene entendimiento, entienda. ¿Y qué será el 6? Dice, no. ¿Qué será ese monstruo de 10 cabezas, el cuerno pequeño? O sea, todos estamos así. Pero no hemos pasado por el primer nivel en donde Él dice, porque de tal manera amo a Dios. Señor, ¿me amaste? Sí. Pero nosotros estamos allá, al final, buscando. Como quien dice, compré un libro y no me gustó mucho la introducción. Voy a ver mejor el final. Él se revela desde el principio hasta el final. Amén. Estamos aquí, hermanos, Sí. bautizantes. Ahora, ¿qué es revelación? Ya más o menos, ¿qué es revelación? Es haber descubierto por medio del Espíritu de Dios el anhelo, el deseo del corazón de un Dios que me ama. Él me ha revelado lo que es bueno para mí. ¿Dónde usted cogió la idea de que ahora, el día en que usted dijo, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador? Salva mi alma, perdona mis pecados. Ahora dice, y se va hasta bautizar. ¿Pero qué está haciendo usted? No es que el pastor dijo que bautice. No, es la revelación de la palabra del Señor en Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a todo aquel que creyere y fuere bautizado. Ahí está. Será ¿Quién le salvo. está revelando que se bautice? ¿El pastor o la palabra? La palabra. El convencimiento lo da el Espíritu del Señor a usted. Yo me bauticé temprano, antes de los 4 meses.
Y mi anhelo era, yo pensaba que esto tenía que ir por pasos. Paso número 1, paso número 2, paso número 3, hasta llegar a... ¿Cuántos pasos tendrá el hermano? Decía, pues unos 50, tan lejísimos. Es que sí, wow, así tiene que ser. Por eso yo fui donde el pastor y dije, pastor, y después de esto, ¿cuál es el próximo paso? Yo no usé esa palabra. ¿Cuál es el próximo paso? Porque ya había dicho, lee la palabra. ¿A cuántos de ustedes, sus pastores, dijeron, lee la palabra? Amén. Hasta dijeron, lee Génesis. Yo también he dicho, lee Génesis y lee el Evangelio de San Juan. Y tú verás cómo hace un enlace perfecto. ¿Cómo dice Génesis capítulo 1, versos 1? ¿Alguien sabe? En el principio, creo No, Dios. pero toditos en coro, Señor, ay, qué lindo, sí saben. ¿Cómo dice hermana Berta, hermana Marilé? Génesis 1:1. En el principio. ¿Cómo dice el Evangelio de San Juan capítulo 1, hermano José? Lo que era. No, pues usted ya está. ¿Cómo dice? Búsqueme en la Biblia. Génesis 1:1. Búsqueme en la Biblia, hermano Jorge Emilio, el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Revelación. Ahora están toditos en... Listos, hermanos. Escuchen esto. Génesis 1:1, donde digo está. No, es en español. La palabra de Dios se lee sobre el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio. En el principio. ¿Cómo dice el Evangelio según San Juan? En el principio. Van 1:1, están empates. Continúe, hermana. Creó Dios los cielos y la tierra. Un momento. ¿Cómo dice, hermano? En el principio era el verbo. Y el Y el verbo verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. En el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Siga. Voy a encontrar a Jesús por ahí, hermana. Cuando encuentre me avisa. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hermana, se está yendo pasando de Jesús. Mire, descubrió a alguien que ya pasó de Jesús. Juan, Evangelio de Juan y Génesis 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. y el verbo era Dios. un momento. Alumnos, hijos de Dios, hermanos míos, por la sangre de Cristo. Hemos querido hacer como algo grande. Dice, pero es que el sustantivo antecede al verbo, el verbo antecede al sustantivo. No, traducción más fácil y más correcta. En el principio era la palabra. Y la palabra era Con Dios. Presten atención, aquí hay una revelación. Josué está allá afuera, Josué el hijo de la hermana. ¿Ustedes creen que Josué salió del vientre de María, iba a decir? De hermana Yesenia. Sí, yo la vi. Pocos creen, hermana. ¿Dónde encontró? Yo la vi embarazada. Yo la vi embarazada. No, yo no la vi. A las 2 semanas estoy embarazada. ¿Cómo? Sí. Y no es que ponía una ropa así, no. A las 2 semanas estoy embarazada. ¡Ey, el baby shower! Espérese. Mire. Cuando Dios saca a la mujer, saca del hombre.
Cuando Dios saca a Jesús, saca de él, porque Cristo estaba en él en Dios y Dios en él. Si yo estoy en él y él está en mí, es como cuando usted dice, yo tengo en la nevera. Me estoy dando a entender. Mire, nosotros, Milena no estaba en usted, Milena estaba en el varón. Así es. Primero Dios en ella. Usted ve Génesis y Juan. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. Y dijo, sea Jesús. Aparezcase Jesús. Y luego Colosenses va a decir, y por él fueron hechas todas las cosas, por él, en él y para él sobreexisten todas las cosas. Es por medio de aquel que, vea, colgado en el madero, un clavito no le pudo detener, fue el amor a nosotros. Estos hermanos que se van a bautizar, que el Espíritu del Señor les revele cuánto Él nos ama. O sea, Él no quiere que nos quedemos aquí en la tierra. Él quiere tenernos en casa de regreso. Gloria a Dios. Somos seres espirituales. Lindo, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias. Amén. Recibe la gloria y la honra. Gracias, hermano Jorge. Gracias, hermano. Ok. Revelado por medio del Señor. Punto 2. Punto 3 será, no 2. Inspiración. Primera de Corintios 2, 12 al 10 y al 13. Un estudiante que domine la palabra ya comienza Primera de Corintios, rápido. ¿Cómo dice Primera de Corintios? ¿Ya lo encontraron? Un estudiante. Adelante, escuchemos. La palabra de Dios dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que separemos lo que Dios nos ha concedido. Gracias, Jessie. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ven con minúscula, hermanos que se van a bautizar, ¿verdad? Es con una minúscula. Ese no es el Espíritu Santo. Cuando ustedes vean eso, no es el Espíritu Santo. Y dice, y sigue diciendo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Está con mayúscula, ¿verdad? Está hablando del Espíritu Santo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pregunto a todos, ¿qué ha concedido Dios por medio del Espíritu? Acabamos de estudiar. ¿Qué ha concedido? ¿Qué concedió el Señor? Revelación ¿de qué? ¿De qué? ¿Revelación de qué? Ok, bien, van bien. ¿Y qué está en la palabra? ¿Qué está? La voluntad de Dios, dijo alguien. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Está el anhelo, el deseo, el pensamiento de Dios para nosotros. Me voy pues, pero volveré. Pero eso tiene que revelar el Espíritu Santo. Por eso hay muchos que hoy ya no lo esperan. Porque creyeron en la mente
Porque hay una fe psicológica. Pero la fe espiritual, sabemos y estamos atentos. Y ya casi el Señor, hoy al escuchar cómo está Israel, miren a Israel, dijo Jesús. La alianza de los árabes unidos. Mire, hoy el día de mi birthday, los árabes unidos estaban en el muro de los lamentos, encendiendo la luz del Hanukkah, diciendo, hay paz entre nosotros. Y los aviones de Israel hacia los musulmanes. Haya paz. ¿Y qué dice revelándola? ¿Qué nos ha concedido Dios por medio de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, por ejemplo? ¿Qué dice? Cuando digan paz, paz. Pero eso no es anuncio, no es noticia. Debe de ser una revelación del Espíritu Santo. Mire, se está hablando de paz y paz en medio de tanta situación. ¿Qué se aproxima? Se aproxima la venida de aquel que dijo, volveré por ustedes. Gloria a Dios. Gracias. Pero eso, cuando de pronto dice, ay, sí, eso yo he oído desde el tiempo de mi abuelito. Yo voy más allá. Entonces, debe de haber, ¿cómo dice la palabra del Señor? Volvamos ahí, al verso 12, volvamos ahí. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Revelación. Y dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, ¿quién te reveló? Por ahí sale una secta y dice, el Señor, no tienen temor. Hombres que no temen a Dios. Claro que todavía da el Señor palabra de profecía, pero la mejor profecía está aquí. Amén. Pero algunas veces la gente anda buscando, ya sea por radio, por televisión. Antes andaba en vivo y en directo. Decía, ven acá, hermano, el Señor me está mostrando. Terrible. Terrible. El Señor está mostrando a nosotros por medio de su libro santo, que es su mente, su pensamiento, su corazón, cuál es el buen deseo de Él para nosotros. Porque yo tengo planes, dice, muchos planes, y planes de bien. Ve, se tiene Dios planes, pero volvemos aquí de nuevo a nuestro material. No era suficiente para Dios revelar sus verdades a ciertos hombres. También los inspiró a predicarlas y escribirlas para el beneficio de otros. ¿Qué más dice? No solamente les dio las ideas, sino las palabras con que exocerarse. El verso 13 dice, pero usó el carácter y el vocabulario del autor humano. Es importante recordar que la Biblia fue escrita originalmente palabra por palabra, como fue inspirada por Dios. Se llama inspiración verbal. Es una doctrina básica de la iglesia. Usted puede estar leyendo ahí todo eso que tiene un buen material. Vea, alguna gente dice, vea, yo leí en Daniel que el que lee entienda, y el 6666, mire, el 6666 no es un número humano.
así como el número, la numerología bíblica. Algunos, el número 7, ese es el número de Dios. No, el número de plenitud. Los 7 espíritus inmundos que estaban en esa persona. Es plenitud. Pero el número 8, vean lo que pasa, el número 8 en la Biblia, el número de Dios. Vean. En Israel, cuando dice aquí, palabra por palabra, letra por letra, los judíos, esto es como enseñándoles un poquito de lo que es la cultura y la costumbre. Ven el nombre y dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Manuel. Manuel no ha de ser. Sí, Manuel me llamo. Ah, Manuel. Y comienzan. Miren, M. ¿Cómo escriben nosotros? Manuel. Ellos no. M, para abajo la A, más abajo la N, más abajo la U, la E y la Manuel. ¿Cuánto vale la M? La A. ¿Sabe cuál es el número 600 de un nombre? De acuerdo a la numerología bíblica. Ruth. No Ruth escrito en inglés. R-U-T. ¿Cuánto vale? 200, 600. Falta 60. Aparecerá ese hombre con su nombre equivalente a 666. Y los otros están buscando. Había un ruso que tenía no recuerdo, tenía un lunar. Ese es el anticristo. Gorbachev. ¿Cómo se llamaba? Gorbachev. Gorbachev. Ok. El Papa. Él es. No, es el que tiene entendimiento. Entienda. Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Cómo lo interpretaron Dios con nosotros? Números. Hermanos, el pueblo de Dios, los israelitas, fue el pueblo escogido por Dios para ser ejemplo a las naciones. Entiéndase, aunque no terminemos el otro conciso, que Dios cuando escogió a Inglaterra, al Reino Unido, en aquellos tiempos fue para que sean el ejemplo del mundo entero, pero dejaron al Señor a un lado y se quedaron con su prosperidad. Usted no ha visto todavía reyes allá. Claro. Pero luego Estados Unidos, ¿usted cree que esto? Chequea la historia. Estados Unidos quería ir y bombardear en Japón, Hiroshima. No querían hacerlo. Pero ver la muerte de ese pueblo, ellos metieron mano y Dios estaba con nosotros. Por eso digo yo, ¿cuándo Dios está con nosotros en la guerra? ¿Está o no está? Simple, Dios está con nosotros cuando nosotros vemos la injusticia. No es posible. Y Estados Unidos dolorosamente ya no está en eso. No, ya no. Usted no ha visto niños muertos allá en la frontera ahogados. Dios no va a bendecir aquí. Pastor, Porque es un Dios justo. Diga, hermana. sí, también porque los mismos países juzgan a Estados Unidos porque van a invadir, según ellos. Cuando ellos son los que van a ayudar, los pueblos dicen que van a invadir y adueñarse. También por eso ellos. Entonces, cuando Estados Unidos es cabeza de las naciones, es como el hermano mayor que dice, ayuda a tu hermanito menor, está caído, levántalo. Pero esto se nos ha dañado. El OEA ya no es OEA.
el CMS ya no es. Todo, o sea, ya, entonces todo es relación a dineros. Si yo acabo de escuchar el País Fair. Para nuestros países, $13 vale un drop, una botella de vacuna. Solo de ganancia habrán 50.000 billones de dólares para el año que viene. Escuchen, Rusia, ¿hay justicia? No hay justicia. La justicia solo está en Dios, la verdadera justicia. Entonces, como que queriendo llegar a la parte de inspiración. Mire lo que, mire aquí, crucificado. Y la Biblia, usted ha leído la Biblia, ¿verdad? Aunque sea por Semana Santa ha leído, ¿verdad? Y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y Expiró. y Expiró. a ver, expire. Expire, hermano. O sea, es inhale y luego Exhala. exhale. Expiró. Mire, ¿qué es inspiración? Inspiración es el soplo de Dios sobre estas personas que escribieron la palabra del Señor y recibieron la inspiración. Hermanos casados, que Dios los bendiga. Willy. Yo quiero oír cómo usted se inspira una nota para su esposa, hermano Jorge Mil. Aquí nadie se va a reír ni nada, porque somos hombres. Pensándolo y... Ok, pero una de esas. Pues sí, una de esas, de las muchas que ha dado. ¿Cómo es? A ver. Desde que te conocí, te llevo en mi mente. Bonito, está bien, hermano. A ver, hermano Jorge, José. Una inspiración. ¿Por qué se inspira usted? Pero de veras estoy diciendo que diga. Tony. Este hombre sí está inspirado, porque se ve cada rato ahí al oído. Tony, dale. ¿Qué te voy a decir? En inglés voy a decir. Mayori. ¿Usted ha leído Cantares capítulo 4? ¿O no? Hermosa eres, amada mía, hermosa mía. Y yo, inspirado en la palabra, le di el texto para Linda. Funciona, hermanos. Funciona. Es como de cabra. Y los $100. Hasta que llegue a los dientes de cabra nomás estaba inspirado. Ok, mire. Pastor, pero estaba inspirado por ella por los $100 que le mandó. No, yo no le mandé, fue mi pastor. La pastora mandó. Le mandaron de allá porque... Sí. No, es que estábamos yendo a comprar un templo, un lugar, entonces usamos en ese lugar. Sí, sí. Pero, fíjense, hermanos, hoy en la tarde estuve con Linda y me había inspirado comprar una plantita para ella. Pero no ahora, sino hace un mes por ahí. Y le llevé y dije, ¿qué plantita más?
Ay, se ve como medio triste, pero recibió con mucho cariño y puso en su jardín de las muchas plantas que... Pero una mañana, la calefacción que ha puesto, la planta todo... Y llevé mi planta. Tráigame la planta. No. Llevamos al cuarto que es un poquito más frío y pusimos agua. Y cogió vida. ¡Oh, qué alegría! Las plantas muestran alegría. Pero uno de estos días, mirando la planta, digo, Señor, pero qué belleza, Señor. Es una planta un poco rara, las hojas es como cortada en zigzag, y matizada con rojo, las hojitas. Y óigame, y le dije, Linda, mira esa planta. ¿Quién puede hacer así esto? Nadie, ni el mejor pintor, ni el mejor... no, es solo Dios puede dar matiz a una belleza. Usted ve aquí. Sean curiosos, vengan al altar y oren. Y se acercan a la flor roja, es natural. Y ella no vive en tierra, sino en agua. Y cada vez que vengo y veo, digo, Señor, esto es un milagro tuyo, no puedes. Estoy inspirado en la creación de mi Dios. Amén. Vio. O sea, Él nos da ese soplo. Él nos da ese soplo de revelarnos sus bellezas y nos inspiramos. A ver, vayamos un poquito al recuerdo antiguo. Yo sé que aquí nadie haya sido tan mundano como yo. Mire, tan mundano, qué triste, ya le pedí perdón al Señor. Yo también. Tenía una grabadora, una así grabadora. Y los cassettes, y yo salía puesto aquí, mire, así. Ponía el volumen. Y tenía dos pensamientos. Este sí que está lindo, esta canción de cassette. Para que no oiga esto, bajito va oyendo ahí. Pero ¿qué me decía eso? Hermanos, tocaba nuestro ser almático, emocional, que nos hacía llorar. Vea, por eso usted leyó en el verso 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios que nos hace mirar la belleza de nuestro Creador. Gloria a Dios. Pero eso es bajo la revelación del Espíritu del Señor. Cuando ustedes, hermanos, que se van a bautizar, nosotros ya pasamos por ahí, vayan a San Lucas capítulo 4. Ustedes van a ver que el Espíritu de Dios se revela a Jesús solo cuando está Él en las aguas bautismales. Ninguno puede pasar por el desierto y luego va a dice, y fue llevado después de esto, después del bautismo, lleno del Espíritu, por el poder del Espíritu Santo al desierto. La iglesia, estamos en el desierto, pero no estamos solos, estamos con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y si morimos, morimos para Cristo. Y si vivimos, vivimos para Cristo. Y si cantamos, cantamos para Cristo. Usted no recuerda de los hebreos, de los jóvenes. Ya eso no se discute, ya tomó una decisión. Si perecemos, que perezca. Yo les digo, qué tremendo, ¿no? Nabucodonosor se acerca y mira, dice, pero no me echaron 3, ahí están 4. Y yo quiero que ustedes piensen. Y un día pensé, dije, no salió, ustedes han oído, no salió el cuarto hombre, no salió el autor. Y se quedó ahí esperándonos.
pero piensen un poco más. Imagínense que usted es uno de los hebreos. No, como dice, salgan de ahí. Y usted está gozándose en el Señor. ¿Sale o se queda? ¿Vio lo que pero es que usted está con el Señor, pues. Ahora, eso usted va a ver como un cuento, una historieta, pero esto no es una historieta ni un cuento, esto es una realidad que sucedió. ¿Lo cree usted? Yo sí. Amén. Bueno, terminamos con iluminación. Facilito. Iluminación, apague las luces y prenda las luces. La iluminación nos trae seguridad. Aún esta luz eléctrica natural, cuando usted no tiene luz, mire, aquí no hubiese luz, y yo por lo menos al tactito, yo creo que estamos cerca. Ay, sí, mira, ya, aquí está el bordo. Porque no hay luz. La luz le trae seguridad, la iluminación de Dios, bajo la revelación e inspiración, nos trae seguridad. Podemos estar seguros que si Él dijo, yo estaré contigo, Él sí va a estar conmigo. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Amén. Mi Señor, yo levanto mis manos a ti para decirte gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por habernos dado este libro precioso, escrito, revelado, inspirado, iluminado, Señor, para nosotros. Con razón, Señor, al no entender, no entendíamos cuando decía, es pan de vida. Señor, es pan de vida tu palabra, Señor. Tu palabra dice, Señor, lo que yo soy. Tu palabra dice hacia dónde voy. Señor, muchas gracias. Recibe en esta tarde gloria, honra